Voy a leer el capítulo 2 del libro de Lucas. Verso 48 dice: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Me llama la atención y detenernos en esto un poco. El verso 50 de este pasaje que hemos leído dice que mas ellos no entendieron las palabras que les habló, la respuesta que Jesús le entregó a José y María respecto a que él había estado perdido por varios días. Y un corazón de una madre, de un padre se angustia cuando se te pierde un niño. Yo no sé si a usted se le ha perdido en alguna ocasión a un niño. A nosotros se nos perdió un niño. Estuvo perdido ahí por minutos, pero fueron eternos. Fueron eternos. Y he visto la angustia de padres que se les pierde un niño en medio de una multitud. Imagínense ahí a José y María que se dan cuenta que en la caravana que van ya de regreso a casa, su hijo no estaba, Jesús no estaba. Jesús había quedado atrás. Y cuando ellos vuelven, ¿cierto? Aquí no estemos enjuiciando a José y a María diciendo que fueron irresponsables. No. Hay todo un contexto del por qué ocurrió eso. Hay un contexto de cultura, hay un contexto que tiene una razón del por qué Jesús se quedó atrás y ellos no se dieron cuenta. Y corresponde a las costumbres de ese tiempo. Los hombres no viajaban junto a las mujeres. Y en alguna forma José asumió que Jesús estaba con María y María asumió que Jesús estaba con José. Mas la historia nos relata de que Jesús estaba con el Padre. Amén. No José, sino que en el Padre Celestial. Por eso Jesús dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Dice: mas ellos no entendieron las palabras que le habló. ¿Y qué Jesús dijo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y yo meditaba en esto respecto a que hoy celebramos el Día del Niño. Y el mensaje tiene que ver con los niños, ¿cierto? Pero tiene que ver con los niños respecto a cómo nosotros, cuál es nuestra perspectiva en razón a los niños. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Entendemos todo lo que nuestros hijos nos dicen? ¿Entendemos todo lo que nuestros hijos están requiriendo? ¿Le estamos poniendo la debida atención a nuestros hijos? Yo tengo nietos, tengo 4. Y me sorprenden algunas veces con sus palabras, con sus declaraciones. Más aún, hay veces que me han inspirado sabiendo que la respuesta que ellos me están dando es una voz de Dios para mi vida. Y me han inspirado para tomar decisiones, me han inspirado para hacer mensajes de la palabra y que han sido poderosos en mi vida. Escuchar a un niño y el Señor nos dice ahí en el capítulo 19, verso 14, ¿cierto?, del libro de Mateo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando nosotros analizamos ese pasaje, ¿cierto?, en todo el significado que tiene, y cuando también lo asumimos con los demás pasajes de la palabra que nos hablan, que Jesús habla acerca de los niños, nosotros entendemos que en el sentir de Dios, los niños, la forma, la característica de los niños, el pensamiento, el corazón de los niños, está muy cerca de Dios. Porque es lo que está más cercano a Él, lo que está más cercano de la creación. Y no está prejuiciado, no está contaminado
como podemos estar nosotros, y esto sin ofensa. Pero nosotros nos contaminamos con la relación con el mundo, nos contaminamos con el diario andar y somos influenciados, nos prejuiciamos de las cosas. Entonces, un niño, dice la palabra del Señor, que Jesús dice, de los tales, de los niños, es el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros escuchamos a un niño, hermano, cuando escuchamos a un niño, podemos estar escuchando lo que es más cercano a lo que hay en el corazón de Dios. Y tomemos atención a eso. Tomemos atención a eso. Escuchar a los niños. ¿Quién me está diciendo un niño? Y no tan solamente lo que el niño me está diciendo en lo que tiene que ver con el hablar, sino con sus acciones y sus actitudes. Con el permiso de los padres, veo a John, no sé dónde está Daisy. ¿Daisy dónde está? Ah, está cumpliendo. Ahí veo la mano de Daisy. El otro día Daisy nos pidió un paréntesis en la reunión de servidores para hablar de uno de sus niños, de Mateo. Mateo y Simón participan en un club de remo y se están desarrollando ahí. Linda actividad tienen. Pero nos hablaba ella y de algo que me tocó mi corazón. De que Mateo cuando empezó en esto del remo, ustedes saben que Mateo es delgadito, cierto, flaquito. Pero este flaquito se ha ido desarrollando y ha ido alcanzando logros y metas. Y nos contaban ellos de que fue nominado al remo de 8 con timonel, ¿cierto? Y que es un nombramiento, un alcance de no solamente su club, sino de varios clubes para representar a la región en competencias nacionales. ¿Estoy bien lo que estoy diciendo? Ok. Y es un lindo logro. Está seleccionado, es un lindo logro. Y nos sentimos contentos y los padres se sienten orgullosos de eso, contentos de eso, del logro que están teniendo sus hijos en eso. Pero a mí lo que me llamó la atención es lo que me contaba ahí, Daisy lo nos relataba, de que ella siempre que ve a Mateo ahí en su bote, en medio del lago, antes de empezar, ve que Mateo se inclina. Y ella le preguntó, Mateo, ¿por qué tú te quedas ahí atrás de los demás botes y te quedas ahí? Mamá, estoy orando. Hermano, y eso es tremendamente valioso. Es tremendamente valioso. ¿Quién le enseñó a orar a Mateo? ¿Dónde está el ejemplo? Un niño, ¿por qué ora? Porque algún adulto le enseñó. Alguien le enseñó el modelo. Y como padres, como abuelos, no tenemos que cesar de estar guiando a nuestros hijos para ese encuentro con Jesús. Porque de los tales es el reino de los cielos. Hay padres que pueden sentirse tal vez un poco frustrados porque pasados los años sus hijos no están perseverando en el Evangelio. Pero eso no es lo que te pide el Señor. El Señor te pide que tú los instruyas en el camino. Los instruyas en el camino. Le muestres el camino. Le muestres el camino. Y los hijos después crecen y toman sus propias decisiones. Pero ya el Evangelio está sembrado en sus vidas. Y ellos, a su tiempo, dice que aun cuando fueran viejos, no se apartarán de ese camino. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay una semilla sembrada en el corazón de los niños, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y tenemos que estarla regando constantemente con el agua de la oración, para que esa semilla en algún momento dé el fruto. ¿Ok? No pierdas la esperanza en eso.
Siga orando por su hijo, por su hija, por sus nietos, por sus nietas, porque el Señor es el que da el crecimiento. Amén. Y aprendamos a escuchar a los niños. Aprendamos a escuchar a los niños. Aprendamos a tomar decisiones que nos lleven a que nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener un encuentro con Jesús, que puedan escuchar palabra de Dios. Seamos ejemplo, ¿cierto?, para nuestros hijos. Seamos ejemplo para nuestros nietos, nuestros sobrinos. Seamos ejemplo. Ellos te están mirando. Ellos te están mirando. Y lo que nosotros podamos manifestarles a sus vidas, en algún tiempo dará fruto. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿En qué negocios estamos nosotros? ¿En qué negocios estamos nosotros? Un negocio es algo que está manifestado, tiene razón de ser para que dé frutos, dé réditos, ¿cierto? Un negocio. En los negocios del Padre, ¿cuáles son los negocios del Padre? El alcanzar, ¿cierto?, hombres y mujeres para su gloria, para su honra, para rescatar hombres y mujeres de muerte y que alcancen vida eterna. Son los negocios del Padre. Nos encontramos con negocios terrenales y que son importantes y que la gente trabaja en sus negocios y se esmera en sus negocios y Dios les da inteligencia para esos negocios. Dios les da las habilidades para esos negocios. Y un padre cuando tiene un negocio va a querer que su negocio pueda trascender de él y que le pueda continuar sus hijos. Entonces cuando Jesús dice en los negocios de mi Padre me es necesario estar, cuando Dios escucha la voz de su Hijo Jesús que dice en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ahí Dios dice, este es mi Hijo en cual tengo yo complacencia. ¿Cuánto nos complacemos cuando nuestros hijos están siguiendo, ¿cierto?, nuestros pasos y mejores pasos que nosotros? Hay un relato que me gusta mucho, se lo escuché a un pastor argentino. Y este pastor hace un relato, yo no sé si lo conté acá, pero se los cuento. Si yo se los conté, haga como que no se lo he contado, se sorpréndase. ¿Ok? Habla de un hombre que tenía una imprenta chiquitita. Y ese hombre se esforzaba con máquinas viejas, pero tenía su imprenta y trabajaba en su imprenta y con eso daba el sostenimiento humilde para su casa. Pero la imprenta fue creciendo de a poquitito. Y pasado el tiempo, contrató a un ayudante, a un hombre que vino a servir, un jovencito que vino de aprendiz y se quedó con él. Y ese muchacho le tomó cariño a la imprenta y le tomó cariño al dueño de la imprenta. Y este hombre, el dueño de la imprenta, le tomó cariño a este niño. Y fueron creciendo en su desarrollo. Y la imprenta fue prosperando y este muchacho le seguía los pasos a este hombre en todo lo que hacía en la imprenta. Y aprendió bien el oficio. Y fue mejorando el oficio. Llegó el momento en que este hombre murió. Murió este hombre. Y esta imprenta ya era importante, esta imprenta había crecido. Esta imprenta le había dado a este hombre la posibilidad de crecer él, crecer su familia y alcanzar mayores bienes. Y cuando llega la hora de partir la herencia, llegan los hijos. Y a uno les dejó, casas, dineros y otras propiedades. Pero la imprenta se la dejó a su aprendiz. La imprenta se le dejó a aquel muchachito que llegó siendo niño, joven, y creció con él. Y ya era adulto. Ya él le dejó la imprenta. ¿Y dónde está la reflexión de esto?
¿Dónde está la enseñanza para nosotros de esta historia? Los hijos tan solamente se lucraron y buscaron lo que venía, lo que producía la imprenta. Lo que producía la imprenta. Mas al aprendiz se interesó en la imprenta. Por eso el Señor Jesús dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Los hijos se conformaron con la añadidura. El muchacho se conformó con el reino, con la imprenta. ¿Me está entendiendo usted? Entonces, cuando hablamos de los negocios de mi padre, me conviene estar. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Tenemos que mirarlo de esa perspectiva. De que en los negocios del Señor, nosotros cuando estamos metidos en los negocios de Dios, honramos a Dios, servimos a Dios, adoramos a Dios, le entregamos la gloria al Señor. Pero eso reino, eso viene a producir. Y somos también beneficiados de lo que la pequeña imprenta nos da, hasta cuando crece. Amén. Entonces, en los negocios de mi padre me es necesario estar. El estar metidos en los negocios del Padre tiene que ver con introducirnos en los propósitos de Dios. Introducirnos en los propósitos de Dios. Estar pensando en lo que está pensando Dios. Jesús dijo, las palabras que yo digo no son mis palabras, sino las palabras que mi Padre me dice que yo debo decir. Entonces Jesús, cuando habla que en los negocios de mi Padre me es necesario estar, Jesús estaba empapado del propósito de Dios. Empapado del propósito de Dios. ¿Y cuánto conocemos nosotros del propósito de Dios? Ese muchacho que trabajaba en la imprenta sabía cuál era el propósito del dueño de la imprenta. Y ese muchacho estaba empapado de los propósitos de la imprenta. ¿Cuánto nosotros estamos empapados de los propósitos del reino de Dios? ¿Cuánto nosotros estamos empapados, lo digo nuevamente, cuánto nosotros estamos llenos de los propósitos del reino de Dios? ¿Cuánto estamos nosotros empapados, llenos de los negocios del Padre? Y esto tiene que ver con un tema de relación y dominio. Relacionarme con el Dios del reino para alcanzar el dominio del reino. Dos palabras que son tremendamente gravitantes en esto. Relación y dominio. Mientras Adán estuvo relacionado con Dios, tuvo dominio sobre la creación. Cuando Adán dejó de relacionarse con Dios, perdió el dominio de la creación. ¿Cuánto nosotros estamos dominando la creación de Dios? Usted es creación de Dios. ¿Y cuánto dominio tiene usted sobre usted mismo? Mire lo que le estoy planteando. ¿Cuánto dominio tiene usted de su persona, de su vida? Y esto nace del relacionamiento con su Creador. Porque cuando nos relacionamos con Dios, podemos tener claro cuáles son los propósitos que Dios tiene para conmigo. Los propósitos que Dios tiene para mi matrimonio, los propósitos que Dios tiene para mi familia, para mis hijos, el propósito que Dios tiene en el lugar donde estoy trabajando, en el lugar donde me estoy desarrollando. Cuando yo tengo esa relación con el Padre, cuando tengo esa relación con el Creador, cuando tengo esa relación con el dueño, con el Señor del reino, yo voy a estar empapado de las cosas del reino y voy a tener dominio sobre las cosas del reino. Ese muchacho, cuando alguien entraba a la imprenta, ese muchacho podía hablar con dominio porque conocía esa imprenta.
Venían los hijos que eran beneficiarios de la imprenta, eran los que recibían la bendición de la imprenta, pero no sabía lo que se desarrollaba ahí en la imprenta. Hay gente que busca la bendición del reino, la añadidura, pero no sabe lo que se está desarrollando ahí en el reino. No sabe cuáles son los propósitos del Padre, no sabe cuáles son los propósitos del reino. Por lo tanto, no son herederos, no tienen dominio, no son herederos. No sé si usted me está entendiendo esto. Hay gente que ruega, que ora, que reza para la bendición de Dios. Y Dios en su infinita misericordia les da. Porque son hijos por creación. Les da. Mas otros se relacionan con Dios para estar en los negocios de Dios. Y no tan solamente son beneficiarios de una bendición, sino que son herederos del reino. Y esa es una diferencia muy grande, muy grande. Entonces, relación y dominio. La palabra del Señor dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Es interesante lo que dice aquí la palabra del Señor. Hago un paréntesis en cuanto a que dice que todo lo que hizo el Señor, todo lo que hizo el Señor, dice, será para comer. Yo le invito a leer este pasaje. He hablado con personas que se declaran naturistas, veganas y un montón de cosas. Y dicen, no, el cuerpo no está preparado para comer todo eso. Y yo veo la palabra que dice que todo está dado para comer. En su justa medida, sí. No, realmente nos vamos para el otro lado, ¿cierto? Pero todo el Señor lo creó para nuestro beneficio. Todo lo creó para nuestro beneficio. Y Jesús dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando Jesús dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, es porque Jesús necesitaba conocer los negocios del Padre. Y cuando José va y encuentra a Jesús, lo encuentra ahí escuchando ¿qué? Las enseñanzas de la palabra de Dios. Y eso Jesús entendía que de esa manera él conocía a su Padre y conocía los negocios del Padre. Alguien podrá decir, pero era Jesús y él conocía al Padre. Ojo con eso. Porque ¿quién era el que estaba más metido en la Escritura? ¿Quién era el que pasaba más tiempo en la sinagoga? Era Jesús. Lea la palabra. ¿Quién era el que pasaba más tiempo orando? Era Jesús. Y esa es la respuesta para aquellos que dicen, si Jesús era Dios. Y Jesús lo podía hacer porque Él era Dios. No, todo lo que Jesús ganó en lo público, Él ya lo había ganado ahí en lo privado, orando. La palabra dice que el Señor Jesús fue probado en todo. Fue tentado. Pasó mayores tentaciones que las nuestras. Y Él no las superó por el hecho de ser Jesús. Él las superó por el hecho de estar en una comunión estrecha con el Padre. Estrecha con el Padre. Porque la palabra dice que Él se hizo hombre. Y en la condición de hombre se hizo siervo.
obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces Jesús conocía los negocios del Padre y sabía que era necesario estar ahí en los negocios del Padre. ¿Dónde es necesario estar? En los negocios del Padre. ¿Y sabe qué? Esto honra a Dios. Agrada al corazón de Dios. Cuando tú estás en los negocios del Padre, el Padre te mira. El Padre te mira y te dice, esta es mi hija, este es mi hijo amado. Y me complazco en él. Me complazco en él. Y nosotros somos beneficiarios. La palabra necesario, ¿usted sabe lo que es necesario? Hay cosas que son necesarias y otras que no son necesarias. Pero hay cosas que son necesarias. Necesario es tomar agua. ¿Sí o no? Necesario es tomar agua. Si usted no toma agua, ¿qué pasa? Se deshidrata y puede causar la muerte. Necesario, en la definición dice que es algo que debe ocurrir. Que debe ocurrir. Es algo que tiene que hacerse. Es algo que tiene que existir o tenerse para la existencia, para la actividad o aquello que es lo correcto, que está en su correcto estado y funcionamiento, de algo o de alguien. Es la definición que hay de necesario. El alimento es necesario para el ser humano. Sin el alimento no morimos, ¿cierto? Por lo tanto es necesario. Entonces, cuando Jesús dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, Él está diciendo, aquí no hay alternativa. Yo no tengo elección. Esta es mi decisión que me hace bien. ¿Ha visto usted personas que se declaran en huelga de hambre? Ellos deciden no comer. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Eso lo dijo Jesús. El sinónimo de necesario, imprescindible, inexcusable, insustituible, sinónimos de lo necesario. Ejemplos que Jesús determinó que era necesario. Y usó la palabra necesario. Dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús le dijo a sus discípulos que le era necesario morir. Jesús le dijo a los discípulos que le era necesario ser crucificado. Jesús dijo que le era necesario resucitar al tercer día. Era algo necesario, era algo imprescindible, era algo insustituible. ¿Por qué Jesús dice que era necesario que Él muriera? Porque con la muerte de Jesús nosotros alcanzábamos vida. Por eso dice que Él es necesario, es necesario. Jesús también usó la expresión ahí en Juan 4 cuando dijo que le era necesario pasar por Samaria. ¿Y qué ocurrió en Samaria? Él tuvo un encuentro que determinó una puerta de predicación para Samaria y donde muchos se convirtieron en el Evangelio. ¿Cierto? El encuentro con la mujer samaritana. Voy a concluir con esto. En los negocios del Padre, de mi Padre, me es necesario estar. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y estamos hablando, ¿cierto?, de relación y dominio. De relación con Dios y dominio en el reino. Y cuando Jesús dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, Jesús no dice, en los negocios del Padre me es necesario estar. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y esto parte por un reconocimiento de paternidad de Dios.
reconocer que Dios es mi Padre. Hermano, y eso es trascendental de nuestra relación con Dios. Tú te puedes relacionar con muchas personas, pero una relación de padre la tienes con un solo padre. Mis hijos le llaman padre a un solo padre, a mí. Y me honran con eso. Yo en vida, en la vida de mi padre, yo a un solo padre le dije padre, era mi papá. Hay un solo Padre que es mi Padre Celestial. Jesús no reconocía la paternidad de Dios sobre él. Y todo se construye en esta relación. Estamos hablando de relación y dominio. Yo me relaciono con el Padre. ¿Cuánto te relacionas tú con el Padre? ¿Cuánto te estás relacionando con el Padre? Porque cuando nosotros nos relacionamos con el Padre, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, Dios nos comienza a revelar sus propósitos. Dios nos comienza a revelar los misterios y secretos del reino que no están revelados para todos. Un papá puede hablar con muchas personas, pero de paternidad va a hablar solamente con su hijo. Un padre le va a revelar las cosas mejores, más íntimas, más especiales a su hijo. No se las revela a cualquiera. Y esto tiene que ver con una relación. Y para que el hijo pueda ser heredero, va a ser heredero del padre, de aquel que reconoce como padre. Entonces la invitación de Jesús es para nosotros, es que es necesario que los negocios del Padre estemos, y no de cualquier Padre, sino que el Padre que nos ama, el Padre que ha hecho todo por nosotros. Mis hermanos, pongámosles oído a lo que están diciendo nuestros hijos. Póngale oído a lo que están diciendo sus nietos. Porque el Padre está diciendo que de los tales es el reino de los cielos. Ellos están cerquita. Así que no los pase por alto. Segundo, en los negocios del Padre nos conviene estar. Me es necesario estar. Pregunto yo, ¿hacia qué negocios estamos guiando a nuestros hijos? ¿Estamos permitiendo que nuestros hijos se relacionen también con nuestro Padre? ¿Estamos haciendo eso? Si nosotros nos relacionamos con Dios, seguramente le estamos enseñando a nuestros hijos a relacionarse con Dios. Si nosotros no nos relacionamos con Dios, pobrecito de nuestros hijos. Y lo digo de verdad sintiéndolo. Pobrecito de nuestros hijos, si nosotros no nos relacionamos con Dios. Porque si nosotros somos coherederos, o seamos herederos, nuestros hijos van a ser coherederos. Está en la palabra. En los negocios del Padre nos conviene estar. Vamos a orar. Señor, damos muchas gracias. Señor, por la preciosa oportunidad de poder escuchar tu palabra. Gracias por la oportunidad, Señor, de recibir el mensaje tuyo para nuestras vidas. Señor, nosotros recibimos esta palabra de Jesús, que siendo niño, siendo un muchachito de 12 años, Él comprendió, entendió, se le reveló a su vida que le era necesario estar en los negocios de su Padre. Señor, esta palabra viene para nosotros como una exhortación, como un llamado de atención, para detenernos y reflexionar en qué negocios estamos. ¿Dónde estamos dedicando nuestros mejores esfuerzos? Señor, en esta hora agradecemos porque esta palabra nos trae
luz, nos trae revelación, Señor, y que nos permita tomar buenas decisiones. Señor, muchas gracias. La honra y la gloria es suya siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.